Vamos a la política. La demócrata cristiana Yana Proboste fue electa como la nueva candidata presidencial de Unidad Constituyente tras ganar la consulta ciudadana y sacar amplia ventaja de sus contendores Paula Narváez y Carlos Maldonado. Hay otras noticias en el día del cierre de las listas parlamentarias presidenciales. Vamos a analizar el contexto político con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, a ver, harto tema. Voy a comenzar primero por el contexto de lo que fue el fin de semana, la consulta ciudadana. Ya tenemos claridad de que fueron 150.000 los que participaron. Finalmente, por un 60% más o menos de los votos, Yana Proboste es la candidata a Unidad Constituyente. ¿Cómo analizas tú lo que fue esta situación del sábado? De ahí vamos con los otros temas que han salido. A ver, si bien es cierto que no es posible comparar esta consulta ciudadana con la primaria, sin embargo, yo creo que lo que se puede hacer es observar el caudal de votaciones en relación a lo que es unidad constituyente y a lo que históricamente ha sido. Y en esa perspectiva, yo creo que el que tengan la capacidad de movilizar ni siquiera a todos sus militantes que están inscritos en esos partidos, yo creo que es una señal de preocupación. En mi opinión, fue relativamente baja la participación en ese contexto en relación a su propia historia, más que en relación a otros procesos electorales que hemos vivido este año. Es decir, si ellos son capaces de movilizar 2 millones de votos para las elecciones municipales, el haber movilizado solo 150.000 personas te habla de un problema, y ese problema puede tener varias explicaciones, pero en particular los conflictos internos que han tenido, sobre todo en el mes de mayo, cuando no se inscribieron en la primaria legal. Claro. Ahora, en ese contexto, igual hay que hacer el siguiente análisis. ¿Tiene un mérito finalmente haber optado por una consulta ciudadana, haberlo hecho de la manera tradicional, es decir, haber negociado con las directivas y finalmente definir quién iba a ser la candidata o el candidato? Eso de alguna manera desde Unidad Constituyente se ha relevado en términos del error que fue no participar de la primaria legal, pero sí del mecanismo que finalmente se adoptó. Sí, obviamente, o sea, claro. Yo creo que... O sea, el mal menor, digamos. Obviamente, sí, no, yo creo que el haber salido de las cuatro paredes, de una designación a dedo de parte de una directiva de partido, yo creo que eso hubiese sido muy impresentable, hubiera sido dañino para la propia... en este caso, Yana Proboste, y por lo tanto yo creo que sin duda es un ejercicio mucho mejor que una designación a dedo. A ver, ¿en qué pie llega Yana Proboste, Claudio, para enfrentar esta carrera presidencial? Aquí se ha hablado de que llega tarde en términos de que ya hay candidatos como Sichel o Boric que participan de esta primaria, de que tienen una base de votación ya en la primaria, que obviamente hay que ver si se ratifica en lo que va a ser la primera y eventual segunda vuelta. Llega más tarde, es una candidata que llega en la última posición, digamos, en términos de tiempo, en términos temporales, y con esta consulta ciudadana. ¿Cómo ves tú el arranque que tiene Yana Proboste de aquí a la inscripción que será en las próximas horas? No, o sea, primero tiene poco tiempo para instalarse, para recorrer Chile, etcétera. Son 3 meses. Sí, lo primero que hay que decir es que la carrera que ahora parte es muy distinta de lo que habíamos visto. Todos los actores políticos antes estaban hablándole a sus propias audiencias, y a partir de ahora se va a empezar a hablar y a contrastar programas con otros adversarios, y yo creo que eso es bien relevante. Claro. Para el tono que adquiere la presidencial. Ese tono tiene que ver con, primero, el adversario en general de la centroizquierda está en la derecha, y por lo tanto Sichel se va a convertir en una fuente de marcar diferencia, de señalar... Lo estaba haciendo desde antes. Ayer, por ejemplo, en las primeras entrevistas ya señalaba que Sebastián Sichel es, en definitiva, la continuidad de Sebastián Piñera, marcando la diferencia y haciendo ese punto que tú estás señalando. Totalmente. O sea, acá la lógica va a empezar a operar contra Sichel, en el caso particularmente de Yana Proboste, porque disputan un voto de centro y que va a ser muy relevante a la hora de
de las decisiones finales. Y en segundo lugar, Yanna Proboste tiene que ocuparse de dos frentes. Uno, por una parte, internamente, su alianza con el PPD y el PS, y ver cuánto de ese electorado que puede movilizar el PPD y el PS no se está yendo con Boric, claro, o no. Ese es el segundo flanco que tiene que atender Yanna Proboste. Aquí es importante eso, lo de los flancos abiertos, porque se dice, y este es el análisis, de que finalmente con la victoria de la senadora Yanna Proboste está la posibilidad de que parte del Partido Socialista tenga más simpatía con Boric que con Yanna Proboste. Pero eso de los flancos abiertos y la fuga no solamente de la centroizquierda en este caso, sino también de la derecha, en términos de lo que sucede en la UDI con José Antonio Kast y la figura de Sebastián Sichel. Esta situación no sé si es novedosa en términos de que en los dos polos suceda esta misma situación, también por la cantidad de candidatos que se van a dar en la papeleta, es bien relevante. Sí, totalmente. En el caso de la derecha ya Kast había ensayado una candidatura y por lo tanto había un 8-9% que efectivamente ha estado con llamémoslo, el sector más conservador, claro, pero a Sichel se le podrían sumar, y vamos a ver quién queda en la papeleta al final hoy día, Parisi, que es un voto también que captura algo de la derecha, Gino Lorenzini eventualmente, si es que entra a la papeleta, podría también disputar algunos votos. Programa hoy día, de hecho, que ya tiene los patrocinios, dijo. Claro, y por lo tanto, si ese es el escenario, Sichel la tiene más complicada que simplemente atender a Kast como potencial adversario. Es importante eso, perdona Claudio, sumando ahí a Franco Parisi y también a Gino Lorenzini, pueden quitarle votos a Sebastián Sichel, viceversa también, o sea, están disputando ese mundo, para tenerlo súper claro, por lo menos lo que uno entiende. Totalmente, claro. O sea, Parisi, cuando uno examina el voto anterior de Parisi, hay algo de voto de derecha y por lo tanto también ahí Sichel va a tener que atender a un conjunto de adversarios que no se le va a hacer tan fácil. Claro, ahora si vamos a la izquierda, tampoco hay grande... El escenario es bastante líquido, hay que ver cómo se concreta, pero Diego Ancalao, por un lado, también está Gabriel Boric, va a tener que ir viendo ahí con los candidatos y candidatas que lleguen, esperando a ver cuál va a ser la planilla final, digamos. Efectivamente, ahí, bueno, vamos a tener que esperar qué pasa con Marco Enrique Ominami. Marco Enrique, que vamos a hablar ahora. Ese es un elemento muy relevante tanto para Yanna Proboste como para Boric y eventuales candidaturas de la lista del pueblo, que en el fondo tienden a dispersar el voto y por lo tanto la dispersión se da en todos los segmentos. Claro. Y por lo tanto lo que muy probablemente vamos a tener en noviembre es que no van a haber candidaturas tan marcadas y se va a distribuir el voto. Ahora, mucha de esta votación es muy pequeñita, por ejemplo, Artés, por ejemplo, que usualmente no llega al 1%, entonces estamos hablando de varias diferenciales importantes en una papeleta que va a tener 7 u 8 candidaturas. Tú lo mencionabas, Claudio, Marco Enrique Ominami, que confirma que va a ser candidato a la presidencia por cuarta vez. Y con un tema, y quiero ver cómo lo ves tú, en términos, dice, recordemos, a ver, el PRO entra a unidad constituyente antes de lo que finalmente fue la fallida inscripción para las primarias legales. Se invitó, se dice, de unidad constituyente a Marco Enrique Ominami a participar de la consulta ciudadana, no tenía impedimento legal para participar de la consulta, sí, lo tenía para la inscripción. Ya el CERVEL dijo que está dentro del padrón. Y en ese sentido, ayer sorprende con el anuncio de su candidatura presidencial, pero buscando una lista única con unidad constituyente. ¿Tú lo ves posible, factible? Aquí también se habla de cálculo en términos de ver quién ganaba, Yanna Proboste en este caso, los tiempos y, por supuesto, su situación judicial. No, yo creo que, no sé en qué estarán los partidos de unidad constituyente, del Frente, pero la posibilidad de construir una lista única de aquí al cierre de esta edición, hoy día en la tarde, en la noche, es virtualmente imposible. O sea, eso es pura retórica. Construir lista única con dos candidatos presidenciales de un sector.
Claro, bloque. y además con la candidatura presidencial de él mismo es imposible, eso no se va a dar. Por lo tanto, eso es un argumento retórico, él ha venido sosteniendo esto de la unidad, pero es una unidad en torno a él, no es en torno a un proyecto, etcétera, y eso yo creo que va a ser un imposible. No. Tú ves un camino propio en términos de Marco Enrique Ominami. O sea, totalmente, del minuto en que se presenta, él está apostando por la marca Pro y por proyectarse a sí mismo. Ahora, eso puede complicar también para el PRO su lista parlamentaria, ¿no? Pensando en senador en Navarro en su minuto, senador Guillé, otras cartas, porque obviamente ir en un bloque con unidad constituyente te da más potencia, más fuerza. Aquí al parecer, y hay que esperar lo que se define por parte de los partidos de unidad constituyente, lo ven con buenos ojos eso. O sea, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? A medias no sirve. Efectivamente, Ya. como tú dices, la posibilidad de partidos pequeños, como es el PRO, que tiene muy poca cantidad de parlamentarios, la posibilidad de ganar algo yendo solo es muy baja y por lo tanto requiere alianza y pacto. Esa es la historia del Partido Comunista, del Partido Radical, del PPD, que son partidos muy pequeñitos y que vía alianzas logran obtener un mayor caudal de votos y por lo tanto entrar en el Congreso. Entonces, el PRO no tiene otra opción que esa. Yo creo que irse por el camino propio sería una equivocación muy grande desde el punto de vista electoral. Ahora, ¿cuánto afecta, Claudio, en el análisis que hacemos en esta mirada electoral, la irrupción de Marco Enrique Ominami a la candidatura de Yana Proboste y de Gabriel Boric? Yo creo que, o sea, vamos a tener que ver cuánto efectivamente puede pesar su candidatura. Recordemos que de un 20% llegó a un 5% en la última elección, por lo tanto el peso que él tiene es mucho menor de cuando él partió hace 10 años y por lo tanto su impacto podría ser algo menor. Sin embargo, en un escenario de fragmentación, cualquier porcentaje vale. Claro. Y suma, y por lo tanto yo creo que efectivamente podría dañar, yo creo que mucho más al mundo de Jasna Proboste, un mundo socialdemócrata, etcétera, que ha estado más marcado por la exconcertación que al mundo del Frente Amplio, que es un mundo más de izquierda y con gente, con votante más joven. Uh-huh. A ver, en esa línea, porque tenemos claro, y también con un punto, quería ver si estás de acuerdo, con un padrón electoral que uno podría decir que es medio impredecible desde las últimas elecciones. O sea, todavía estamos definiendo este padrón electoral, aquellos quienes van en un sistema voluntario, no va a ser obligatorio para las elecciones, así que sigue más bien esa línea y de alguna manera que ha tenido muchísimas sorpresas, para qué decir, en lo que fue la elección de convencionales constituyentes, también en las municipales, o sea, efectivamente es un padrón que aún no está 100% definido para poder hacer una mirada y una proyección 100% concreta, digamos. O sea, aquí obviamente uno empieza con el análisis más bien especulativo. No, totalmente. O sea, yo comparto eso contigo. La carrera no está ganada. Obviamente los que tienen las dos mejores chances hoy día son Sichel y Boric, pero hemos visto que las encuestas no son tan confiables respecto del ascenso o descenso de alguna candidatura. Segundo, lo que tú hablas es respecto de la volatilidad del padrón es cierto, es decir, hemos visto olas de aumento y disminución de participación. Los jóvenes fueron en masa a votar en el plebiscito, después se ve una disminución significativa, por lo tanto yo creo que la carrera todavía está abierta y vamos a tener que ver cómo se despliegan, qué va a ofrecer Jasna Proboste particularmente, que es la que irrumpe en este fin de semana,
y su capacidad de articulación. O sea, acá tanto Boric, que tiene que ampliarse, Jasna también tiene que ampliarse, y Sichel va a tener que administrar el flanco de derecha, que no está tan fácil tampoco. Sí, a ver, hablemos unos minutitos de lo que nos queda, Claudio, haciendo este análisis. Hay muchísimas cosas que están pasando y que van a seguir pasando, clásico de lo que es la inscripción para la elección, en este caso de noviembre. Las listas parlamentarias, ¿cómo ves tú lo que se está desarrollando en torno a eso? Desde los pactos que cambian sus nombres, en el caso de Chile Vamos por Chile, Chile se puede, Chile puede más, perdón. Ese va a ser el nombre, muy de la mano con lo que es la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Qué pasa con la Pro Dignidad, con unidad constituyente en términos de las líneas? Y pensando también que hay muchas figuras, y eso es complicado para los partidos tradicionales, muchas figuras del Congreso que por la ley no van a poder ser reelegidos, es decir, tienen que dejar el Congreso y por supuesto eran un poderío territorial importante para los partidos en términos también de las elecciones. No, el primer elemento es que legalmente, como tú decías, hay una oportunidad muy amplia para renovación de cuadros y por lo tanto va a existir una renovación mayor. Ahora, el punto ahí es hasta qué punto los partidos tradicionales van a colocar nuevos cuadros, van a abrirse a independientes, a mujeres particularmente, a indígenas, a personas de regiones. Recordemos que esta elección es a la vieja usanza, no es a la usanza de la convención, donde hay paridad, escaño, claro, lista independiente, nada de eso corre y por lo tanto depende de los partidos la apertura que tengan. Si hay partidos inteligentes y racionales, lo que deberían es buscar liderazgos territoriales, buscar mujeres, buscar indígenas y armar cuadros mucho más interesantes para un electorado que está demandando una renovación significativa de la política. Entonces eso es lo que se está jugando de aquí a la medianoche, es la oferta que sea mucho más variada y vamos a ver si los partidos cumplen con ese cometido. Y mañana vamos a tener claro cuál va a ser esa oferta. Claudio Fuentes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. Un abrazo.